Hola, ¿cómo les va? Soy Sergio Roiber y soy autor de Somos Otros. Y estoy muy feliz aquí en Penguin, México, eh, justamente promocionando el lanzamiento del libro en todo el territorio mexicano. El libro trata de contar o de explicar algo que vivimos todos. No es un libro que escribí yo, sino es algo que vivimos todos. Y eso hace que sea algo muy diferente porque no podemos contar una crónica de lo que pasó, sino que lo que el libro trata de hacer es cómo cambiamos en la pandemia y cómo somos otras personas, cómo evolucionamos, cómo somos, más allá de mejores o peores, cómo somos distintos, somos otros. En la pandemia empezamos a ser otras personas inmediatamente. Cambiamos en 48 horas, dejamos de ir a trabajar, trabajamos desde casa. En lo que no cambió en 200 años en la universidad, cambió en muy pocas semanas. Todos terminamos viviendo en un mismo lugar, asustados, temerosos, justamente sintiéndonos muy chiquitos. Por eso en el libro hablo de la era del unknown, la era de lo desconocido. Es decir, nos sentimos tan poca cosa que en definitiva dejamos pasar toda una cantidad de avances tecnológicos que venían pasando, los adoptamos para poder sobrevivir. Y ahí descubrimos una cantidad de cosas que teníamos y que no sabíamos que las teníamos. Por ejemplo, resiliencia. Entendimos lo que significaba la palabra resiliencia, pero de un punto de vista de transformación. Hoy la resiliencia más creatividad nos transformó justamente en algo de lo que somos hoy. En días no podíamos ir a los restaurantes y la gente que tenía un restaurante lo tenía que cerrar. Transformó el restaurante en un supermercado. Transformamos de alguna forma los colegios y los llevamos justamente a las casas. Todos nos adaptamos a un nivel de extremo cambio y salimos adelante. Por eso en el libro cuento sobre justamente los grandes cambios que son flexibilidad, adaptabilidad, colaboración, velocidad y resiliencia. Mucha gente piensa que vivimos una época de cambios y la verdad que es un cambio de época. Cuando cambió la tecnología, cuando cambió el trabajo, cuando cambió la relación con el resto de la gente, cambiamos nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, cambia la política, cambia la relación con las autoridades, cambia la relación con el trabajo, cambia todo. El mayor cambio que yo creo que ocurrió y que todavía no tenemos la suficientemente conciencia de que está entre nosotros es justamente la adaptabilidad. Creo que hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a situaciones muy extremas, que si no hubiéramos tenido algo tan fuerte, un acontecimiento sanitario tan grande en el mundo que nos atravesó a todos, no nos hubiéramos dado cuenta de esa capacidad que tenemos todos. Sin lugar a dudas, a la mayoría de la gente sí tenían una planificación de sus vidas muy organizada. La gente estudiaba durante una cantidad de años, después de estudiar, trabajaba y mucha gente hacía lo que se llamaba carrera. Tenía una carrera de 30 años en un mismo lugar. Hoy en día, como consecuencia de ese gran embate que tuvimos todos juntos, la gente intentó resignificar todo lo que las relaciones que tiene, la relación con el trabajo, la relación hoy en día con los propios hijos, las relaciones familiares, las relaciones personales. Y creo que la forma de adaptarnos a todo esto, sobre todo con la velocidad que vienen y el tema de la flexibilidad, que hoy en día no nos damos cuenta, pero somos muchísimo más flexibles que antes. No, creo que el primer instinto fue sobrevivir. Inmediatamente nos dimos cuenta que había una normalidad y esa nueva normalidad tenía que ver con andar en la calle con un tapabocas, teníamos que tener cuidado de determinadas cosas, cambió una cantidad de cosas, como por ejemplo siempre nos dijeron que teníamos que abrazar a nuestros seres queridos y
y en la pandemia decían que si lo abrazabas, lo matabas, eras un asesino. Entonces, inmediatamente nuestro instinto fue defendernos, defender a los que más queríamos, protegerlos, y después con el tiempo empezamos a cambiar. Por eso yo creo que una frase que resume bastante bien esto es la pandemia nos desordenó, pero encontrar un propósito compartido nos va a ayudar justamente a organizarnos. Me parece muy importante. Creo que este mundo hoy en día tiene otras características, mejor dicho, nosotros cambiamos, nosotros tenemos otras características positivas, todas, que nos preparan mucho más para el mundo de hoy. Un concepto interesante para mí, que lo descubrí después que terminé el libro, fue que fue tan grande el embate que fue la pandemia, que al final del día lo que hicimos fue permitir que todos los avances tecnológicos llegaran en un 100% al lugar y de la forma más rápida posible. Porque en el pasado, nosotros lo que hacíamos siempre éramos los principales stoppers de los adelantos tecnológicos. Y entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos miedo. Fundamentalmente el miedo nos paraliza, y después con el tiempo íbamos transformando el miedo y dejando pasar el avance tecnológico que después terminaba conquistándonos, pero había pasado un tiempo. En la pandemia no había tiempo. Entonces lo que hicimos, éramos tan vulnerables que dejamos pasar todo eso y no nos opusimos a nada. Y yo creo que ese ejercicio de haber permitido que dejar que la tecnología de alguna forma nos llevara al lugar donde hoy en día nos hace mejores, al final del día lo que sucedió es que hoy estamos más preparados para dejar pasar más los cambios y adoptarlos mucho más rápido con los cambios como por ejemplo la inteligencia artificial. Al final del día la pandemia puede haber sido un prólogo muy doloroso para alguna gente, doloroso para la gran mayoría, pero al mismo tiempo me parece que nos preparó para esta nueva era. Fíjate que yo creo que la pandemia la pandemia era como una película que estaba ocurriendo y alguien vino y le puso pausa, ¿no? Entonces uno se sorprendió. Y dentro de la sorpresa fue que teníamos que recluirnos en una casa o donde sea durante un tiempo prolongado. Y ahí aprendimos a conectarnos con el mundo muy chiquito que teníamos alrededor y que nos rodeaba. Y teníamos una conexión con los de afuera que era a través de nuestra pantalla, de los cuadraditos de las videoconferencias y el entretenimiento que cada vez empezó a necesitar cada vez más y más y más, y consumimos mucho ese entretenimiento. Pero al final del día nosotros nos conectamos mucho con nuestros mundos circundantes, justamente con nuestras familias. Y dentro de eso fue muy valioso. Algunos aprendimos a conocer mucho mejor a nuestros hijos, a nuestros padres, muchos a nuestras esposas. Al final del día hubo que hacer una reingeniería de las relaciones. Entonces yo creo que eso es lo que deberíamos defender. Yo creo que el hombre de hoy en día, me refiero después de la pandemia, defiende mucho eso. Yo creo que hoy en día la gente no quiere trabajar en cualquier lugar, sino que quiere trabajar en un lugar que le signifique algo a la persona. Quiere decidir dónde va a pasar el tiempo de su vida. Quiere decir que no quiere relaciones tóxicas. Quiere decidir cómo lo quiere hacer. Es decir, cambió el éxito y lo reconfiguró en un montón de otras cosas que antes no tenían el valor que hoy en día tiene. Y yo creo que eso ojalá no lo terminemos perdiendo. Para mí los cambios más importantes son resiliencia, adaptabilidad, la capacidad de adaptarnos tanto que hemos tenido, y hay numerosos ejemplos. Tercero, velocidad. Hoy en día estamos más preparados para tomar decisiones con la velocidad que antes nos frisábamos y no lo hacíamos. Colaboración. Hoy tuvimos una vacuna en menos de 6 meses porque cambiamos el sistema por el cual las vacunas se producían.
Creo que el día más desolador de mi vida fue cuando escuché que el promedio, que no sabía, el promedio para producir una vacuna era entre 15 y 18 años. Y nosotros necesitábamos una vacuna para que el mundo se salve. Y lograr que el mundo se salvó cambiando su modelo, llevando un modelo colaborativo donde los laboratorios empezaron a compartir información y donde de alguna manera además se cambió el sistema de producción de una vacuna, donde en lugar de hacer todas las pruebas en forma secuencial, se hicieron de alguna forma todas en forma simultánea. Se cambió un parámetro que la medicina de hacía 200 años lo hacía de una manera, y lo hicimos de otra manera y tuvimos, si bien es cierto que hay gente que cuestiona el resultado de la vacuna, al final del día, guste o no guste, estamos aquí porque eso sucedió y logramos parar el contagio. Entonces, ese ejemplo de la colaboración, yo creo que hoy en día se puede llevar a la casa, a la empresa, al estudio. O sea, este es un mundo donde no se sale solo, es un mundo donde se sale con los demás. Por eso el collab no solamente es con el posteo de Instagram, sino la actitud colaborativa también tiene que ver con donde la empresa va a tener que trabajar con la universidad, la empresa va a tener que trabajar con el gobierno, la empresa va a tener que trabajar con los empleados. Es decir, cambiamos de un sistema de diferenciarnos del otro a un sistema de colaborar con el otro. Yo trabajé mucho tiempo en televisión y el que trabaja en televisión piensa en un público mucho más amplio. No sabemos del público segmentado de hoy. Entonces estamos acostumbrados a hablar un tema que lo entienda absolutamente todos. Y eso es lo que traté de hacer con el libro. Escribir en fácil, que es una lectura sencilla y que lo pueda leer desde un estudiante de la prepa hasta mi mamá que tiene 85 años. Que cambiamos, no hay duda. Cambiamos la relación que tenemos con nuestra familia, cambiamos la relación que tenemos con el trabajo, cambiamos la relación que tenemos con la universidad, con el estudio, cambiamos con la relación que tenemos con las autoridades, cambiamos mucho. La gente piensa que estamos en una época de cambios, sin embargo, estamos en un cambio de época. Y eso es lo que trata de contar Somos Otros, que ya está en todas las librerías del Estado mexicano, en todas las librerías del país se pueden encontrar tanto físico como también la edición digital.